La noche la encontró caminando sin destino claro. Sus pasos eran lentos, cansados, casi rendidos. Era una madre sola, envuelta en silencio y frío. La pobreza no solo vaciaba sus manos, también su voz. Cada calle parecía igual, cada esquina una despedida. Había orado tantas veces que el eco ya no volvía. Y aún así, seguía avanzando, porque amar la empujaba. Recordaba los días en que sonreír era sencillo. Ahora sonreír dolía más que callar. En su pecho llevaba un nudo de miedo y esperanza. Pensaba en su hijo como en una promesa viva. No tenía pan, ni abrigo, ni certezas. Solo una fe herida que se negaba a morir. Y esa fe, aunque débil, seguía respirando. Fue entonces cuando el cansancio la venció. Se detuvo bajo una luz temblorosa en la calle. Las lágrimas cayeron sin ruido, como oración rota. No pidió milagros, solo fuerzas para seguir. Su corazón habló donde su boca no pudo. Y en ese susurro interior, Jesús escuchó. Porque Él siempre oye lo que el mundo ignora. Jesús no llegó con ruido ni espectáculo. Llegó como llega la paz al alma cansada. Su presencia no empujó, sostuvo. No juzgó su pobreza ni su duda. La miró con amor eterno y cercano. Como quien reconoce a alguien perdido hace tiempo. Y en esa mirada, ella volvió a existir. Él levantó su espíritu antes que su cuerpo. Le recordó que no caminaba sola. Que cada paso había sido visto por el cielo. Que su dolor no era invisible para Dios. La fe volvió a encenderse como brasa pequeña. No todo cambió de inmediato, pero algo despertó. Y cuando todo parecía perdido, comenzó la luz. El aire parecía distinto después de aquel encuentro. No más ligero, pero sí menos hostil. Ella respiró hondo, como quien vuelve del fondo. Jesús no prometió caminos fáciles. Prometió presencia en cada paso. Y eso fue suficiente para que sus piernas avanzaran. Porque la fe no elimina el dolor, lo acompaña. Mientras caminaban, Él le habló al corazón. Le recordó historias que ella había olvidado. Mujeres levantadas cuando nadie apostaba por ellas. Lágrimas que Dios había contado una por una. No era la primera madre sola en sufrir. Pero cada sufrimiento seguía siendo sagrado. Y eso devolvía dignidad a su cansancio. Ella pensó en las veces que se sintió culpable. Por no poder dar más, por no ser más fuerte. Jesús tocó esa herida con palabras suaves. Le mostró que el amor ya era suficiente. Que criar con fe en medio de la escasez era valentía. Que el cielo no mide con las reglas del mundo. Y que Dios veía lo que otros despreciaban. El hambre seguía allí, el frío también. Pero algo había cambiado por dentro. La desesperación ya no tenía la última palabra. Jesús caminaba a su lado, aunque invisible. Cada paso ahora tenía sentido. Cada latido era una señal de resistencia. Porque cuando Dios levanta, nadie vuelve a caer igual. Al llegar a una nueva calle, ella dudó. El miedo quiso regresar con fuerza antigua. Pero recordó la mirada que la sostuvo. Jesús no la soltó, ni siquiera en silencio. La fe creció como semilla bajo tierra. Aún no se veía, pero estaba viva. Y la noche comenzaba a perder su dominio. La madrugada avanzaba despacio, casi respetando su paso. Las luces apagadas parecían menos amenazantes ahora. Ella apretó su abrigo viejo contra el pecho. No era calor lo que sentía, era consuelo. Jesús seguía allí, sosteniendo sin ser visto. Y su corazón comenzaba a confiar de nuevo. Porque la fe crece en el silencio obediente. Recordó las veces que pidió ayuda y no llegó. Las puertas cerradas, las miradas que evitaban la suya. El rechazo había dejado marcas profundas. Pero Jesús le mostró otra verdad. No todas las negativas vienen de Dios. Algunas solo preparan el alma para algo mayor. Y esa idea le dio descanso interior. Pensó en su hijo dormido en algún recuerdo cálido. En su risa antigua, en sus manos pequeñas. Ese amor era su motor más fuerte. Jesús le habló de promesas que no se rompen.
Le recordó que los hijos son herencia sagrada. Que ninguna lágrima por ellos es en vano. Y que Dios guarda a los que ama. El cansancio volvió, pero ya no dominaba. Ella se sentó un momento, sin rendirse. Cerró los ojos y oró en silencio. No pidió riquezas, solo dirección. Jesús inclinó su paz sobre ella. Y en esa quietud, la fe se afirmó. Como raíz profunda que no se ve, pero sostiene. Cuando se levantó, algo era distinto. No tenía respuestas, pero tenía confianza. Cada paso parecía guiado con cuidado. Jesús no la empujaba, la acompañaba. La pobreza seguía siendo real. Pero ya no definía su valor. Y la esperanza comenzó a caminar delante de ella. El amanecer comenzó a insinuarse entre las calles vacías. No era un sol fuerte, era una claridad tímida. Ella levantó la mirada por primera vez en horas. Jesús le recordó que cada día trae misericordias nuevas. Que la noche no tiene autoridad eterna. Que incluso el dolor se cansa de durar. Y esa verdad alivió su pecho cansado. El sonido lejano de la ciudad despertando la sorprendió. La vida seguía, aunque ella se sintiera detenida. Jesús le mostró que aún había lugar para ella. Que no era un error caminando sin rumbo. Que Dios no abandona a los que confían. Aunque el camino parezca confuso y largo. El cielo nunca pierde el rastro de sus hijos. Ella recordó una oración antigua de su infancia. Palabras simples que había olvidado repetir. Las murmuró con voz temblorosa y sincera. Jesús recibió esa oración como ofrenda pura. No perfecta, pero verdadera. Porque Dios no espera discursos, espera corazones. Y el suyo estaba abierto y cansado. El miedo intentó volver con viejas promesas. Le habló de fracaso, de final, de soledad. Pero Jesús respondió con una paz firme. Le recordó que la fe no es ausencia de temor. Es caminar aun cuando el temor acompaña. Es confiar cuando no hay garantías visibles. Y ella eligió seguir creyendo. Al dar los siguientes pasos, no estaba sola. Aunque nadie más la viera. Jesús seguía levantando su espíritu. Cada respiración era un acto de resistencia. Cada latido, una declaración de vida. Cuando todo parecía perdido, Dios seguía obrando. Y la historia aún no había terminado. El día avanzaba y con él nuevas pruebas silenciosas. Las miradas ajenas seguían pasando sin detenerse. Pero ya no la atravesaban como antes. Jesús había fortalecido su interior primero. Le enseñó que no todos verán su valor. Que algunos solo miran con los ojos del mundo. Pero Dios mira con amor eterno. Caminó más despacio, escuchando su propio ritmo. El cuerpo seguía cansado, pero el alma no. Jesús le recordó que descansar también es fe. Que detenerse no siempre es rendirse. A veces es confiar en que Dios sostiene. Ella se sentó un momento y respiró hondo. Y en ese gesto simple, hubo gratitud. Pensó en el futuro con temor contenido. No sabía dónde dormiría esa noche. No sabía qué comería al caer el sol. Jesús no le mostró el camino completo. Solo iluminó el paso siguiente. Porque la fe se camina día a día. Y ella aceptó esa verdad con humildad. Recordó las palabras que oyó en su corazón. No temas, yo estoy contigo. No eran solo palabras, eran presencia viva. Jesús no la levantó para dejarla sola. La levantó para caminar junto a ella. Y esa compañía cambió su forma de avanzar. Ahora caminaba con propósito silencioso. Al ponerse de pie nuevamente, algo era claro. La pobreza no había vencido su espíritu. El dolor no había apagado su fe. Jesús seguía obrando, aunque sin ruido. Cuando todo parecía perdido, Dios seguía fiel. Y mientras caminaba sin rumbo aparente, el cielo ya estaba trazando un destino. La tarde comenzó a caer con un cansancio distinto. No era solo físico, era memoria acumulada. Cada paso llevaba historias que nadie conocía. Jesús caminaba a su lado, sosteniendo sin prisa. Le recordó que Dios no llega tarde.
que incluso el silencio forma parte del plan. Y esa certeza calmó su ansiedad. Ella observó a las personas pasar apresuradas. Cada una con su mundo, sus urgencias. Por un momento pensó que nadie podía entenderla. Jesús tocó ese pensamiento con suavidad. Le mostró que el cielo sí conocía su nombre. Que su historia estaba escrita con cuidado. Y que no era una vida olvidada. El cansancio volvió a doblar sus hombros. Pero ya no dobló su fe. Jesús le enseñó a apoyarse en él. No como último recurso, sino como refugio constante. La fe dejó de ser un grito desesperado. Se volvió un susurro firme y constante. Y eso la sostuvo más que la fuerza. Recordó momentos en que pensó rendirse. Instantes en que el dolor parecía definitivo. Jesús le mostró que seguir fue un acto valiente. Que levantarse cada día ya era un milagro. Que amar en medio de la escasez era fe viva. Y esas palabras restauraron su dignidad. Porque Dios honra lo que el mundo desprecia. Al final de esa tarde, algo quedó claro. No tenía certezas visibles ni soluciones inmediatas. Pero tenía una paz nueva en el pecho. Jesús seguía levantándola paso a paso. Cuando todo parecía perdido, Él permanecía. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, la esperanza seguía encendida dentro de ella. La noche regresó, pero no como antes. Ya no parecía un enemigo absoluto. Ella caminaba con más calma, aunque sin destino claro. Jesús le recordó que la oscuridad no apaga la promesa. Que incluso la noche sirve para fortalecer la fe. Porque es allí donde el alma aprende a confiar. Y ella aceptó caminar sin ver todo. El frío volvió a tocar su cuerpo cansado. Pero no logró entrar en su corazón. Jesús cubrió su interior con una paz firme. Le enseñó que Dios abriga primero el espíritu. Que ningún invierno dura para siempre. Y que toda prueba tiene un límite. Esa verdad la sostuvo en silencio. Pensó en las oraciones que aún no tenían respuesta. En los milagros que no llegaron como esperaba. Jesús le mostró que Dios responde de muchas formas. Algunas visibles, otras profundas y lentas. No todo cambio es inmediato. Algunos nacen en lo invisible. Y su fe estaba siendo transformada. Se sentó un momento bajo el cielo oscuro. Miró las estrellas como quien busca señales. Jesús le recordó que Abraham también esperó. Que la promesa tardó, pero no falló. La fe verdadera no exige prisa. Aprende a descansar en la promesa. Y ella eligió confiar una vez más. Al levantarse, el miedo ya no mandaba. La tristeza seguía, pero no dominaba. Jesús había levantado algo eterno en ella. Una fe que no dependía de circunstancias. Cuando todo parecía perdido, Dios seguía presente. Y aún sin rumbo claro. Ella ya no estaba perdida. El silencio de la noche se volvió compañero fiel. No exigía palabras ni explicaciones. Ella caminaba escuchando su respiración. Jesús le enseñó que el silencio también es oración. Que Dios habla cuando el alma aprende a callar. Y en esa quietud, su fe se afirmó. Como una llama pequeña que no se apaga. Recordó los días en que la fe era simple. Antes del dolor, antes de la pérdida. Pensó que quizá había fallado en algo. Jesús tocó esa duda con ternura. Le mostró que la fe madura en la prueba. Que creer sin ver es más profundo. Y eso la llenó de humildad y paz. El cansancio la obligó a detenerse otra vez. Apoyó la espalda en una pared fría. Cerró los ojos y entregó el control. Jesús la sostuvo sin reproches. Le recordó que descansar en Dios es confiar. Que no todo depende de la fuerza humana. Y ella se dejó sostener. Por un momento, todo pareció suspendido. Ni pasado ni futuro pesaban igual. Solo el presente, solo el ahora. Jesús le mostró que ese instante bastaba. Que la gracia se recibe día a día. Que el mañana no necesita ser cargado hoy. Y su corazón soltó un peso antiguo. Al abrir los ojos, algo había cambiado. No afuera, sino en lo profundo.
Jesús había levantado su manera de creer. La fe ya no era una súplica desesperada. Era una confianza serena y firme. Cuando todo parecía perdido, Dios seguía allí. Y ella seguía en pie, por gracia. La madrugada comenzó a respirarse antes de ser vista. No llegó de golpe, llegó con paciencia. El cielo aún oscuro guardaba una promesa silenciosa. Ella caminaba despacio, como quien no quiere romper algo frágil. Jesús le recordó que Dios trabaja mientras el mundo duerme. Que la fe se fortalece cuando nadie aplaude. Y su corazón entendió que estaba siendo sostenida. El cansancio seguía marcando su cuerpo con firmeza. Las piernas dolían, los hombros pesaban. Pero el alma ya no se arrastraba. Jesús le habló de fuerzas que no vienen del cuerpo. Le mostró que Dios renueva por dentro primero. Que lo invisible siempre precede a lo visible. Y esa verdad la mantuvo de pie. Pensó en el miedo que antes la gobernaba. En las noches donde el futuro parecía cerrado. Jesús tocó ese recuerdo con cuidado. Le enseñó que el miedo no desaparece, se transforma. Que cuando Dios camina contigo, el temor pierde autoridad. No porque todo sea fácil, sino porque ya no está sola. La luz tenue comenzó a dibujar las calles. Los colores regresaban lentamente al mundo. Jesús le mostró que cada amanecer es misericordia. Que Dios no repite días sin propósito. Que incluso el dolor vivido tenía sentido ahora. Porque había preparado su corazón para confiar. Y la fe comenzaba a florecer. Al avanzar hacia esa luz naciente, ella ya no caminaba sin rumbo verdadero. Aunque no tuviera respuestas claras, Jesús había alineado su interior. Cuando todo parecía perdido, algo había sido restaurado. No su situación, sino su esperanza. Y eso cambiaba absolutamente todo. La mañana se afirmó por completo sobre la ciudad. No borró las huellas del dolor, pero las iluminó. Ella caminaba diferente, aunque nada externo hubiese mudado. Jesús le recordó que Dios levanta primero lo que nadie ve. Que la restauración empieza en el corazón cansado. Que la fe verdadera no depende de circunstancias. Y su alma descansó en esa verdad. Comprendió que había sido sostenida todo el tiempo. Incluso cuando pensó estar sola. Incluso cuando dudó y tembló. Jesús le mostró que Dios nunca se apartó. Que cada paso sin rumbo fue observado por el cielo. Que ninguna lágrima cayó sin sentido. Y esa certeza sanó lo más profundo. Pensó en su hijo con una esperanza renovada. No como promesa lejana, sino como misión viva. Jesús sembró en ella una fe que se transmite. Le enseñó que el amor también es pan. Que la confianza en Dios educa el alma. Que aún en la pobreza se puede dejar herencia eterna. Y su corazón se llenó de propósito. El futuro seguía abierto, incierto, real. Pero ya no era una amenaza. Jesús no prometió caminos fáciles. Prometió caminar con ella todos los días. Y eso cambió su forma de avanzar. Porque cuando Dios levanta a alguien, lo hace para nunca volver a dejarlo caer. Cuando todo parecía perdido, ella fue levantada. No por la fuerza del mundo, sino por la gracia de Jesús. La fe dejó de ser un último recurso. Se volvió su fundamento diario. Y aunque nadie más lo supiera, Dios había escrito un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no sigas en silencio. Deja un amén en los comentarios como señal de fe y gratitud. Comparte esta historia con alguien que hoy necesite esperanza. Tu interacción puede ser la luz que otro está esperando. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalecen el alma. Que Dios te bendiga y que Jesús camine contigo, incluso cuando todo parezca perdido.